Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta masterclass del Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación sobre startups exitosas, que va a ir a cargo de Leo Jiménez como profesor del máster, y nos acompaña también Giovanni Giusti, que es el director del máster. Vamos a grabar la sesión. Sin más, pues le doy la palabra primero a Giovanni. Buenas tardes y muchas gracias de estar aquí con nosotros en esta tarde, donde tenemos el placer de estar con Leo Jiménez. Leo Jiménez, profesor del máster desde ya hace unos años. Yo solamente le quiero dar un poco la bienvenida, así, decirle que hoy vamos a ver una sesión muy interesante, donde muy práctica. La idea es que Leo realmente nos dé pauta interesante para que podamos mejorarnos como emprendedor. Al margen de esto, le comento también que al ser una masterclass en el marco del máster en emprendimiento, solamente mencionarle que es un máster oficial que se lleva a cabo en nuestra institución, máster oficial de la Universidad Pompeu Fabra, y que a lo largo de toda la sesión de Leo, que tendrá una duración de 45 minutos, pueden estar poniendo preguntas sobre cualquier duda puedan tener que haya comentado Leo, lo pueden estar poniendo toda esa pregunta en el chat, de forma que en los últimos 15 minutos Leo pueda empezar a resolverla. Por otra parte, también si tienen más preguntas sobre el máster, cualquier tema, lo pueden también poner en el chat. Sin embargo, que sepan que mañana recibirán también la sesión grabada de hoy, y además recibirán alguna información adicional con respecto al máster. Yo nada más le dejo la palabra a Leo y otra vez muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos, a vosotros, Gio, Inma. Gracias por la invitación al máster, obviamente por la oportunidad no solo de ser profe, sino de compartir. Creo que resulta interesante tanto esta mirada que tiene el Tecnocampus, pero particularmente este máster de hacer un espacio de puertas abiertas, ¿no? de conversación con emprendedores, tanto que sean parte del máster como que no, y que están pensando en emprender o empezar a estudiar. Así que para mí es un enorme placer haber sido invitado en este espacio. Me gustaría también comentar, creo que es interesante empezar compartiendo con ustedes que yo soy Leo Jiménez, fundé mi séptimo proyecto, es Go for Click, el proyecto del cual, digamos, me está otorgando toda esta experiencia en el mundo startup, que hemos realizado 2 rondas de financiamiento, hemos trabajado en cada una de las fases y hemos cometido casi todos los errores que uno puede cometer a la hora de emprender una startup, y un poco de eso va la charla, ¿no? Va de poder compartir no solo algo de la casuística que existe. Tengan en cuenta que digamos, esta nueva forma de empresa, ¿no? es relativamente nuevo, ¿no? No tiene ni 10 años, 15 años. Entonces creo que más que conocimientos teóricos, un poco lo que nos va a permitir es compartir alguna casuística, alguna experiencia personal, y obviamente de todo este recorrido que os comentaba, hacer algunas reflexiones al respecto para que otros emprendedores puedan evitar esos errores que todos los emprendedores solemos cometer. Así que bueno, sin más rodeos, vamos a dar comienzo. Como comentaba recién, veremos muchos elementos de lo que tiene que ver con emprender y con crear startups exitosas. Sin embargo, obviamente nos quedarán muchos elementos sin tocar o sin profundizar, por lo tanto los invito a que sigan explorando información, experiencia e incluso formaciones como la del máster para poder realmente lanzar proyectos, aquellos que estén pensando en lanzar sus propios startups, ¿no? Bien, durante la era industrial, un poco el activo que se comercializaba, digamos, eran los bienes. Ahora, a partir de la aparición de la era del conocimiento o la era de la información, básicamente el activo que genera valor tiene que ver con la información. Por lo tanto, a partir de este escenario, de este nuevo escenario generalizado, se crea esta economía digital, este ecosistema que un poco agrupa
nuevas formas de producir valor, principalmente a través de la información, y de consumir tanto productos como servicios basados en la información con esta capa relativamente innovadora. ¿Y de qué va esto de la economía digital? Básicamente de la conjunción de estos 4 componentes. Hay infraestructura de redes, hay procesadores, hay tecnología y hay usuarios, ¿no? Entonces, para muchos esto de la economía digital es un concepto innovador, pero en realidad, como comentaba, en el aniversario 20 de la aparición de Internet, podemos decir que a nivel global representa el 16% del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? Y en particular dentro de España accede, con cifras del 2019, seguramente hoy hayan sufrido un incremento relativamente importante, producto de la pandemia y del COVID, pero significa casi el 20% de que esta industria, digamos, o esta economía digital genera el 20% de la riqueza. Y eso es relativamente importante porque al final nosotros generamos negocios sobre una economía creciente, ¿no? Una economía en expansión. Por eso aparecen todas las oportunidades a nivel global que estamos viendo de creación de este tipo de empresas. Lógicamente, a partir de esta expansión o de la accesibilidad a la hora de generar este tipo de proyectos, también aumentan la tasa de fracasos. En un ratito veremos un poco cuáles son los elementos críticos a la hora de hacer que una startup llegue a buen puerto o se pueda desarrollar de una manera sana y no caiga en esta tasa tan crítica de que el 90% de los proyectos que tienen estas características no superan los primeros 3 años, ¿no? Pero primero que nada, me parece importante situarnos para aquellos que el mundo de startup es un mundo nuevo. ¿En qué es una startup? Y voy a intentar desglosar esta definición que elegí. Proyecto digital todavía no es una empresa, todavía no es un negocio en general. Emergente, ¿no? Que recién inicia, que está dando sus primeros pasos, con potencial de crecimiento, es como un potencial eventual, ¿vale? Y que pretende alcanzar una escala global. Vamos a ir desmenuzando un poco de qué va esto de las startups, pero quería plantear primero algo así como una definición que nos permita operar como el marco dentro del cual nos vamos a mover. Un proyecto digital emergente con potencial de crecimiento global. Ahora, la pregunta que nos trae, que nos convoca, digamos, es cómo crear, cómo dar esos primeros pasos en la dirección correcta a la hora de pensar este tipo de proyectos. Yo tengo una idea, cómo debería estructurar el proceso de generación de la idea hasta crear ese negocio. Y como comentaba antes, el universo digital no existe hace más de 20 años, como máximo, digamos, en los países desarrollados. Por lo tanto, no es que existe demasiada bibliografía, sino más bien hemos ido recogiendo casuística de las distintas experiencias y de a poco se va configurando algo así como un perfil y unas buenas prácticas a la hora de implementar y desarrollar este tipo de proyectos que, repito, tienen una tasa de fracaso significativamente más alta que cualquier otro proyecto que uno pudiese emprender. Por lo tanto, vamos a ver estos 3 elementos troncales de la charla que tienen que ver con cómo se crean, ¿no? Primero, negocios pensados desde la innovación, pensados desde la idea de romper con un modelo tradicional en una vertical particular, negocios exponenciales que se piensen con ambición global y finalmente negocios holísticos. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Negocios disruptivos. ¿Qué significa esto de negocios disruptivos? Básicamente es poder crear una propuesta de valor no solo única, sino que tiene que ser única en mercados grandes, en mercados, para no decir gigantes, mercados globales, por lo menos regionales, ¿sí? Es decir, yo tengo una idea, me parece que puede funcionar, resuelve un problema, imaginémoslo así, esa idea funciona muy bien, pero depende de elementos culturales, digamos, ¿no? Funciona solo si, no sé, es para hispano hablantes. Bueno, pensar
de qué manera esa propuesta de valor única puede resolver una problemática transversal a mercados que puedan darnos volumen, ¿no? Entonces, el primer elemento con el que nos topamos aquí es que nuestra idea, la idea con la cual pretendemos pretendemos empezar a solucionar ese problema que identificamos, no es ni más ni menos que una hipótesis. Es decir, habita solo en nuestra mente. Nosotros creemos que esa solución puede resolver ese problema, y lo más importante de este estadio es tener en cuenta de que eso es una hipótesis que debemos ir a validar y debemos ir a contrastar contra el mercado. Y cuando vamos a contrastar contra el mercado, la oportunidad de lo digital es tanto de abarcar mercados masivos y hiperpoblados, como de abarcar mercados de nicho. Cada vez más identificamos soluciones que aportan muchísimo valor en un nicho en particular, a nivel global, pero en un nicho en particular. Entonces, en estos negocios, o estas ideas, mejor dicho, pretenden resolver un problema que aún no está resuelto, brindando una experiencia que no existe hasta el momento. Dos elementos, componentes de este tipo de iniciativas que vamos a ir desglosando, ¿no? Esto de que resuelvan un problema es lo que tenemos que, primero que nada, validar. Nosotros tenemos una idea, que algo que nosotros inventamos o diseñamos soluciona un problema. Ok, estamos en la idea. Lo que necesitamos hacer es construir un producto mínimo viable, un prototipo, que nos permita contrastar contra el mercado y ver, para recibir el feedback de ese mercado, y ver si esa idea o esa solución resuelve la problemática que nosotros teníamos prevista en términos de hipótesis, ¿no? Y una vez que lanzamos ese MVP o ese prototipo al mercado, poder medir en función a datos concretos y de feedback del mercado, a ver si ese producto está a la altura y resuelve al menos una parte, porque en general al principio no suele haber fit directo, ¿sí? No es que en general, no es que nosotros pensamos una solución, lanzamos al mercado y el mercado estaba súper a la expectativa de que nosotros lancemos eso para adquirirlo, apropiarse y desarrollar esa solución. En realidad, muchas veces lo que hacemos con los prototipos es validar que al menos una parte de lo que nosotros habíamos pensado como solución resuelve una parte del problema que habíamos identificado, ¿no? Entonces medimos, aprendemos de esa parte que sí resuelve y vamos en ese proceso iterativo. Eso es lo que tiene que ver con el problema que nosotros queremos resolver. Ahora, en lo que tiene que ver con la experiencia que nosotros pretendemos dar, que otros no dan, competidores, por ejemplo, tenemos que aprender a entregar esa experiencia, ¿no? A veces, en términos conceptuales, la idea está bien, el feedback del mercado es que esa idea resuelve ese problema, efectivamente es así. Ahora, cuando nosotros transformamos esa idea en un producto y en una experiencia, ahí es donde el mercado empieza a decir, sí, sí, pero esa manera, esa forma de entregar ese producto me resuelve, pero un poquito solamente, no resuelve el problema. O al revés, creíamos en la idea, pero esta forma de resolverlo es en lo que no creemos, o es lo que no funciona. Entonces aquí es donde aparece ese proceso iterativo que yo comentaba, de nosotros tenemos una versión 1 cuadrada, aparece el feedback del interlocutor, del cliente, del mercado, hay un pequeño pivot, le cortamos las orejitas, las puntitas, una versión 2, iteramos con el mercado nos da feedback, pasamos a una versión 3 donde está redondeado, el mercado nos vuelve a dar feedback, entonces tomamos decisiones más radicales, el mercado nos vuelve a dar feedback, entonces tenemos que pivotar y ya tenemos una versión 5 que tiene un formato completamente diferente a la versión original, ¿no? Por lo tanto, es la consecución de este product market fit, de este match con el mercado, con nuestro cliente, con el segmento al cual queremos atender, es un proceso conversacional, donde escuchamos, mejoramos, vamos de vuelta con la solución, escuchamos, mejoramos, vamos de vuelta con la solución. Y aquí me gustaría compartir el ejemplo de una startup de aquí de Barcelona, que se llama Nanify, probablemente lo conozcan. Es una startup que tendrá ya 2 o 3 años. Empezaron
solucionando el problema de las canguros o las niñeras a domicilio. Una plataforma donde conectaban familias que necesitaban niñeras o canguros con personas que estén dispuestas a ofrecer ese servicio con experiencia, etc. Entonces, esa era la versión 1. Funcionaba muy bien, lo habían pivotado, funcionaba muy bien. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia. La pandemia implicó que se cierre la puerta de los hogares de todos y que las canguros no eran un factor de riesgo, por lo tanto no podían ingresar. ¿Qué hicieron? Pivotaron y se dieron cuenta que básicamente podían mover su modelo de negocio hacia la virtualidad. Es decir, como el niño no podía ya estar con la canguro o la niñera físicamente, podía estar a través de la pantalla. Entonces generaron ahí un espacio de juegos y tal a través de la pantalla con la canguro, la niñera y el niño del otro lado, ¿vale? ¿Qué son hoy Nannyfy? Ya pandemia evolucionada y todo, se transformaron, se reconvirtieron en un canal de entretenimiento infantil. Porque identificaron que la necesidad que había por debajo era de entretenimiento infantil. Siempre fue de entretenimiento infantil. Solo que el cómo prestar ese servicio, cómo entregar esa experiencia, es lo que fue cambiando. Por eso, luego veremos en el apartado de cuestiones a tener en cuenta a la hora de emprender, es enamorarse del problema, no de la solución, no de la manera en la que lo resolvemos. Bien, negocios disruptivos, alto componente innovador, de lo que decíamos, un problema que se soluciona de una manera única y una experiencia única también. Segundo elemento, negocios exponenciales. Yo tomo los 5 elementos que utiliza Singularity University para hablar de la exponencialidad, que para mí son los referentes en este tema. Primer elemento, un propósito transformador masivo. Es decir, pretendemos alcanzar algo suficientemente grande. Queremos transformar algo suficientemente grande. Pongo el ejemplo de Google porque me parece que es claro y que en su visión, en una frase, entendemos su visión y todo lo que hacen, ¿no? Ese propósito transformador es crear, bueno, tenemos la ambiciosa misión de crear un impacto positivo en nuestro mundo. Es decir, esa idea puede generar un cambio real en un segmento, en un mercado, pero a escala global. En el caso de Google, organizar la información del mundo. Entonces, propósito transformador masivo. Segundo, tecnología exponencial, es decir, que la tecnología sea un recurso que permita esa exponencialidad, porque la tecnología cada vez más es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cotidianidad y muchas veces cambia nuestros hábitos. Nosotros incorporamos WhatsApp como algo supernatural hoy, pero WhatsApp hace 5 o 6 años no existía y la tecnología termina siendo el vehículo a través del cual esos negocios se pueden transformar en negocios exponenciales. El tercer elemento tiene que ver con el crecimiento. Uno de los factores de distinción de las startups versus otros negocios es la expectativa de crecimiento. En qué velocidad deben crecer, a qué ritmo y en función a qué factores, ¿no? En este caso, la velocidad se duplica año a año, reduciendo los costos por la eficiencia que vamos logrando, ¿no? Por lo tanto, este crecimiento o este desarrollo incremental es uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de pensar este tipo de negocios exponenciales. El cuarto, que es uno de los que más me gusta, porque creo que es la base de todo, es tener una mentalidad, un mindset exponencial. Es creer que uno puede realmente cambiar una parte del mundo, ¿sí? Primero, al principio, una parte de nuestro mundo, de nuestra localidad, de nuestra región pequeña, y luego poder amplificar ese cambio y lograr esa exponencialidad, ¿no? Y tiene que ver, repito, con un mindset, con conectar con una forma de pensar, una forma de entender la problemática que estamos intentando abordar. Al final, en lo digital, desarrollar un producto para 100 personas es exactamente lo mismo que desarrollar un producto para 100 millones. Lo único que cambia ahí es la ambición y el mindset a través del cual se ejecutan. Y por último, el quinto elemento que propone Singularity University en lo que tiene que ver con los negocios exponenciales, tiene que ver con abordar grandes desafíos globales. ¿Qué significa?
que para que un negocio tenga un impacto global, debe resolver una problemática troncal, digamos. Debe ser lo suficientemente clara y común como para que sea, como para que exista en todos los mercados esa necesidad, ¿sí? Y aquí les voy a compartir una infidencia respecto de nuestro proyecto, porque esto está todo muy espectacular, esto de los 5 elementos y los negocios exponenciales. A nosotros nos pasó que encontramos mayor claridad en el problema que resolvíamos luego de haber lanzado, justamente porque yo no tuve esta clase. Ahora lo veremos en las siguientes presentaciones, pero quiero decir que no todas las startups empiezan o parten de una necesidad. En nuestro caso, partía de mi experiencia previa, qué es lo que yo sabía, qué es lo que yo conocía, y desde ahí diseñé un producto que voy a intentar que sea una necesidad del resto del mundo. Y eso es relativamente importante. Ahora lo vamos a ver en las siguientes slides, pero tiene mucho que ver con acelerar el product market fit, es decir, acelerar la velocidad a la cual el mercado está receptivo a el producto que nosotros diseñemos. Cuando nosotros diseñamos productos desde nosotros y después vamos a intentar conectar con las necesidades del mercado, el product market fit cuesta mucho más, ¿sí?, que cuando partimos de la necesidad del mercado a pensar un producto. Bueno, obviamente los objetivos de desarrollo sostenible están siempre presentes en esto de los grandes desafíos globales, y para cerrar esto de los negocios exponenciales, este mindset, este aspiracional, tiene la lógica del moonshot, ¿no?, como del disparo ese ambicioso a la luna, de pretender lograr algo que nadie antes en ese segmento, en ese espacio particular, recorrió, ¿sí? Y aquí déjenme compartirles, hice un campus, un programa de formación bastante extenso en Google, hace ya unos años, diría unos 3, y una de las cosas que más me llamó la atención, tuvimos una formación en donde trabajamos sobre casos, en donde analizamos que hacer las cosas al 10% implicaba el mismo esfuerzo que hacerla 10 veces mejor, ¿sí? Y para mí fue bastante llamativo. Yo tenía en mi concepción, hacer las cosas al 10% seguramente implicaba menos esfuerzo. Y en realidad me di cuenta que es más o menos el mismo esfuerzo. Muchas veces lo que cambia es el foco. ¿Cuánto tiempo de calidad y haciendo foco le dedico a un proyecto, a una estrategia o a una acción, ¿no? Entonces, esto me parece súper relevante a la hora de pensar y aterrizar estos proyectos en sus primeros pasos, ¿no? 10% versus 10x. El tercero de los elementos que a mí en particular me gusta destacar, que son una de las cosas que más trabajamos en el máster también, es entender los negocios como desde una concepción holística. No necesariamente cuando entendemos el problema, por eso decía esto de enamorarme del problema, cuando entendemos el problema, muchas veces nos damos cuenta de que no alcanza con una sola solución o con un solo producto para resolver el problema, ¿sí? Y en ese sentido está súper interesante esto de pensarlo desde una mirada holística. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero primero que nada, la concepción holística me parece que está interesante verlo desde el punto de vista del propósito, ¿no? Desde qué es lo que yo quiero transformar, qué es lo que a mí me mueve a generar ese impacto global tan potente. Y principalmente aquí aparecen siempre 3 componentes, ¿no? Tener una mirada social que aporte en una comunidad, tanto en mi comunidad pequeña como en mi región, en mi provincia, en mi país o en la comunidad en la que cada uno opera. Cuidar ese impacto ambiental. Casi todos precisamente ahora están apareciendo no solo fondos que invierten solo en startups con triple impacto, iniciativas de muchísimo financiamiento público para apoyar proyectos de este tipo. Creo que
la situación del calentamiento global y el impacto que está teniendo nuestro paso por el planeta, digamos, hace que medio que nos interpele a pensar todos los proyectos desde un impacto ambiental o esta mirada del triple impacto. Y por tercero, no menos importante por eso, generar valor económico, ¿sí? En general los proyectos empiezan por ahí, porque tenemos una idea y tratamos de transformarlo en un negocio. Y si tengo tiempo me puedo dedicar a pensar si esto tiene impacto social o si tiene un impacto ambiental. Entonces, esta mirada holística desde la concepción de la idea creo que es súper potente a la hora de luego poder desarrollar el proyecto en distintas facetas, ¿no? Y esta mirada holística, bueno, aquí un proyecto también de España, que es leche vegetal, básicamente, que explica un poco de plantas, cómo se llega al proceso. Es una mirada NOTCO, se llama, es una mirada alternativa respecto de nuestro paso como seres humanos y de tecnología, ¿no? Alimentos, innovación. Este tipo de proyectos son los que son súper sexys en el mercado, ¿no? No solo para financiamiento, sino también para aceleradoras, programas que te ayudan a que el proyecto pueda desarrollarse a una velocidad bastante más ágil que un proyecto que no tiene triple impacto, que no tiene esa mirada respecto de la forma de generar ingresos o de generar valor. Aquí hay otro ejemplo, el Sistema B, seguramente lo conozcan, un movimiento, ya no solo una empresa, digamos, sino un movimiento que comulga con ciertos valores y que atrae clientes y genera valor en función a su concepción como negocio de triple impacto, ¿no? Entonces, con esto pretendo mostrar que las ideas pueden llevarse a un siguiente nivel desde una mirada holística de la misma idea, ¿no? Pero también holístico es esto, también holístico es entender el problema de mi cliente y cómo yo puedo agregarle valor en distintas dimensiones, ¿sí? La persona que necesita un correo para trabajar, probablemente tenga que trabajar con un calendario, una agenda personal, algo donde pueda, y también deberá alojar sus archivos digitales, digamos. Tiene sentido cuando vemos un ejemplo cómo al comprender el problema, al enamorarnos del problema que intentamos solucionar, empiezan a aparecer esta mirada holística del negocio en el cual operamos, ¿no? Aquí otro ejemplo, este particularmente es uno de los unicornios argentinos que empezó vendiendo viajes, o sea, aéreos, vuelos, y hoy vende alojamiento, paquetes, actividades, auto, entrada a los parques. Es una mirada holística porque entienden cuál es el problema de su cliente, ¿no? Entonces, para aterrizar, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de empresas y una empresa tradicional, un emprendimiento tradicional? Una panadería, una fábrica de algún producto en particular, una pyme, como la conocemos aquí en España y en Argentina también. ¿Qué las diferencia? El primer elemento parece una obviedad, pensado desde una necesidad. Las startups que funcionan empiezan pensándose desde una necesidad. Y cualquiera de vosotros me podríais decir que mi proyecto también lo pensé, no sé, una pyme. Y en general, en realidad no parte de una necesidad, parte de un know-how o de una experiencia previa o de un conocimiento previo que queremos explotar. Y eso es un poco lo que nos pasa también a la hora de crear startups. Yo les comentaba mi caso. Yo tenía un background, yo tenía un know-how, Entonces, traduje todo eso en un producto digital y salí a venderlo. Ese es uno de los principales riesgos de no pensar el producto, el proyecto, desde una necesidad. Lo ideal sería conocer un problema, entenderlo, hacer encuestas, entrevistas, entenderlo en profundidad y luego, obviamente, en general, ese problema que conocemos es porque tiene algún tipo de relación con nuestro background, con nuestra experiencia, con nuestro recorrido previo, con los recursos que tenemos. Entonces, la idea sería profundizar en ese problema que queremos resolver y recién luego
poder empezar a diseñar una solución para ese problema, y no a partir de diseño una solución que luego intento venderle al mercado o acercarle a mi cliente objetivo. Segundo, todo negocio digital tiene como driver o como motor de la manera en la que genera valor la tecnología. Porque si no, no podríamos lograr lo que comentábamos antes, que es la generación de crecimiento exponencial, ¿sí? En donde el crecimiento tiene una curva ascendente y los costos tienen una curva más o menos estable. Esos son negocios exponenciales, ¿no? Para eso necesitamos tecnología para escalar. Visión de impacto global. Aquí quiero detenerme porque me parece súper relevante insistir en que muchas veces los factores culturales solemos hacer segmentaciones en función a geografía, o en función a demografía, o en función a algunas cuestiones en particular, y es súper relevante que tengamos identificado que la innovación que estamos intentando materializar es innovación en todos los mercados en los cuales nosotros queremos ir a abordar, ya sea en el segmento, en el nicho, lo que sea, pero que se sostenga, que esa innovación o esa fuente de disrupción que estamos proponiendo sea igual de innovadora en todos los mercados en los que pretendemos vender, digamos. Otro de los aspectos es la velocidad de crecimiento. Este tipo de proyectos necesita crecer, y lo digo así a propósito, necesita crecer a una velocidad. Si no crece a esa velocidad, probablemente deje de existir, por la propia lógica del negocio, ¿sí? Por los indicadores de éxito, por las expectativas de sus fundadores, por la presión de los inversores. Quiero decir, esto va a ir a una determinada velocidad, ¿vale? Y eso tiene unos cuantos elementos distintivos como consecuencias, que lo veremos en el siguiente slide. Justamente, como necesita crecer a una determinada velocidad, muchas veces la manera de inyectarle velocidad a esa aceleración es a través de financiamiento, ¿sí? Imagínense, a partir de estas dos últimas cuestiones que estoy comentando, creo que se explica por qué 9 de cada 10 no pasan los 3 años. Imagínense ustedes subirse a un auto o a un coche que no funciona muy bien, pero que intentaremos que alcance una velocidad de 300 km/h, por ejemplo, porque tenemos la manera en la que eso ocurra. Probablemente no funcione, digamos, probablemente o se desarme, o se rompa, o ocurra alguna cosa extraña. Eso es lo que suele pasarle a los proyectos cuando no dedican el suficiente tiempo y esfuerzo en comprender el problema del cliente y mejorar la manera en la que resolvemos ese problema desde nuestro producto, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Un auto mejor calibrado, digamos, para poder, o un coche mejor calibrado para poder adquirir esa velocidad. Cuando tú aceleras un coche que no está preparado, o un proyecto que no está preparado para acelerar de esa manera, muchas veces inyectamos 100, lo que sea, 100 euros, 100 dólares o 100.000, esperando que esos 100 generen 1.000.000, y como no tenemos probada la forma en la que se crece, no está sistematizado, no está probado que si tú pones 100 obtendrás 10 veces eso, inviertes 100 y consigues 1. Inviertes 100 más y consigues 1 más. Entonces, tiene sentido que en 3 años el 90% desaparezca, ¿no? Un poco se explica en estos últimos dos elementos. Tiene que tener ese componente innovador que hablábamos hace un rato en cada uno de los mercados, ese impacto global, esa ambición de ser global, porque si no, a los inversores no les sale a cuenta. Si tú no pretendes crecer por 10, por 30, por 100, tu facturación, tu valor de compañía, al inversor de riesgo, por el riesgo que tiene invertir en este tipo de proyectos, no le sale a cuenta apoyarte e invertir en tu proyecto. Por eso tiene que ser de alcance global a una velocidad relativamente rápida.
son proyectos que dependen mucho del equipo promotor. Esto significa que dependen del background del equipo, dependen de las habilidades que tenga ese equipo, dependen de la red, de la red de contactos que tenga ese equipo. Y vosotros me podríais decir, en todo proyecto depende del equipo. Y yo podría decir, sí. Lo que pasa es que esto va tan rápido que las decisiones que no tomas hoy, mañana ya no sirven. Y les cuento el ejemplo, vuelvo al ejemplo de Nanify. Nanify hizo el primer pivot del modelo de negocio en 3 meses. 3 meses le llevó solamente pivotar todo el modelo de negocio. Entonces, eso lo logra un equipo potente. Otro equipo no reacciona a tiempo, le lleva 1 año y ese proyecto desaparece, porque se queda sin fuente de financiamiento. ¿Sí? Entonces me parece súper interesante ponerlo aquí como uno de los elementos distintivos, el equipo promotor, el equipo de fundadores. Ahora, veamos por qué fracasan las startups, ¿no? Primer cuestión, el 42% de las startups que fracasan lo hacen porque intentan vender algo que su cliente no necesita. Justamente lo que comentaba antes, ¿no? Es crear un producto desde mi background y no desde una necesidad concreta manifiesta. ¿Sí? Dentro de ese apartado se incluiría, por ejemplo, esta distinción entre lo que es nice to have, must to have. Es decir, sí, está bien, estaría bueno tenerlo, pero eso no tiene intención de compra por detrás, o es prioritario. Entonces, muchas veces desarrollamos ideas que están basadas en un problema real, tienen validación del mercado, te dice, ¿estaría interesado en contratar este servicio? Sí, estaríamos interesados. Ahora, cuando lo desarrollas y se lo acerca, dice, sí, me agrega valor, pero yo ya tengo esto que me lo soluciona. No es exactamente igual de bueno que lo tuyo, pero me soluciona el problema. ¿Sí? Ese sería un nice to have. Sería bueno tenerlo, pero en realidad no tracciona. ¿Sí? A diferencia de eso, cuando nosotros desarrollamos y damos con la tecla del must to have, cuando tú lo acercas, el proyecto, y se lo presentas a un potencial cliente, el cliente dice, sin esto no puedo continuar. Voy a ver de qué manera genero o consigo el budget para poder invertir en esta solución, comprar esta solución o este producto. Falta de liquidez, el segundo de los elementos por los cuales las startups fallan, que esto tiene que ver con la planificación, es ir gastando más de lo que va ingresando. Esto tiene vida útil breve, lógicamente, incluso startups que han generado o levantado rondas muy grandes de financiamiento, de 3, 5, 10 millones, y que gastan más rápido de lo que ingresan, entonces esto tiene una vida útil, digamos, ¿no? Eso tiene una cota. Fallas en el equipo, justamente lo que comentaba, ¿no? El equipo promotor es la clave, es el corazón y las piernas de este tipo de emprendimientos, es saber tomar decisiones rápidas, con pocos datos, ¿sí? Lidiar con la incertidumbre que tiene decidir esto que comentábamos, ¿no? El auto o el coche va a 190 y de pronto empieza a vibrar y hay que tomar decisiones, y tomar decisiones en ese contexto son decisiones complejas, ¿no? Requiere y obviamente generan tensión en el equipo. Competidores más exitosos, bueno, si quieren eso estaría fuera de nuestro alcance. Problemas con el pricing, o sea, con el precio definido para la solución o del costo, mala experiencia de usuario, baja claridad en el modelo de negocio. Creo que esto de la baja claridad en el modelo de negocio y el precio son 2 variables también que, si las sumas, estaría a la altura de el primero de los ítems, ¿no? Como ofrecer una solución a un problema que nadie tiene. Y creo que son 2 elementos en los que generalmente no se le presta mucha atención. Por ejemplo, nosotros en el máster, respecto a la manera en la que se generan ingresos, somos súper insistentes. No solo en la manera en la que se generan los ingresos, sino de qué manera tu sistema
de cobro, o sea, el pricing, el precio que definas para esa solución, hace sustentable ese modelo de negocio. Entonces, para empezar a terminar, ¿qué cuestiones deberíamos tener en cuenta? Primero, enamorarnos del problema, como comentábamos, no de la solución. Si yo me enamoro del problema, me va a ser más fácil pivotar la manera en la cual yo resuelvo ese problema. Vuelvo al ejemplo de Nannyfy. Si yo entiendo que resuelvo el problema del entertainment o del entretenimiento de los niños, me da igual si es una plataforma que conecta canguros o niñeras con las familias, o una plataforma virtual donde la canguro o la niñera hace actividades virtuales, o un programa de entretenimiento. Porque al final lo que a mí me interesa es resolver ese problema, no tanto la manera en la cual yo empecé creyendo que iba a resolver ese problema. Muchos emprendedores nos enamoramos de nuestra primera creación, del MVP, y luego nos cuesta escuchar las señales del mercado, ¿no? Y esas señales del mercado pueden hacer que pases a desaparecer en 6 meses. ¿Sí? Por eso me parece tan importante. El Product Market Fit, es decir, la conjunción entre mi solución y el problema que mi solución resuelve, es un proceso. Encontrar ese match perfecto y que el cliente vea nuestra solución como el producto que le resuelve de principio a fin toda su problemática, no es tan fácil de conseguir. No es que ocurre ni bien lanzamos el producto. La mayoría de los proyectos empezaron como una cosa diferente. Facebook, WhatsApp, Instagram, Globo, todos el primer MVP, o sea, la solución inicial, que es una hipótesis, ¿no? La solución inicial que diseñaron los fundadores para resolver un problema no tiene nada que ver con la solución que terminó siendo, ¿sí? Porque en el proceso, en el camino, nuestros clientes nos van enseñando de qué manera se resuelve mejor ese problema que tienen, ¿sí? Pero para eso, obviamente, tenemos que estar enamorados del problema, no de la solución. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Pivotar sin miedo, cambiar sin miedo, soltar lo que funcionó o no está funcionando sin miedo, porque esto va de pivot, esto va de iteración con el cliente, mantener una buena escucha de cara al cliente, lo cual nos va a permitir equivocarnos menos, gastar menos dinero y acelerar más rápido. Es crucial para este tipo de proyectos tener planificados escenarios. Vuelvo al ejemplo del coche a 300 km/h. La persona que se sube a ese coche sabiendo que va a tomar esa velocidad en las condiciones en las que está el coche, como mínimo debería saber que si se sale una rueda, tiene un plan B, por ejemplo, de, no sé, abrir la puerta y tirarse, un paracaídas, no sé. Digo, planificar cuáles son los potenciales escenarios que podrían ocurrir y cuál sería nuestra acción o nuestra estrategia en cada uno de esos escenarios. No solo en términos de crecimiento, de clientes y de product market fit, que es lo que hablábamos antes. Yo creo que la mayoría de los emprendedores en el primero, segundo y tercer año decimos que tenemos escenarios moderados, y cualquiera que lo ve de afuera dice es el mejor escenario que les podría pasar. Al pesimista sacale 3 ceros, ¿no? Entonces, planificar escenarios con externos siempre es un tip ahí súper interesante, porque no está sesgado con su... No es una expresión de deseo ese escenario, sino puede ser más realista. No solo planificar eso, sino también planificar los escenarios de financiamiento. Pongo un ejemplo concreto. Nosotros teníamos planificado en nuestro proyecto un escenario de financiamiento de este año que vamos por el escenario C. Es decir, no funcionó el A, no funcionó el B, estamos en el C. Pero ya sabíamos cuáles eran los potenciales, teníamos definido ese escenario. Si pasa esto, vamos a hacer esto, vamos a desarrollar en este sentido o en esta dirección.
súper importante. Recuerden que la segunda problema por el cual las startups desaparecen es por la falta de liquidez o la falta de financiamiento. Bueno, emprender probablemente para muchos no sea una novedad, es una montaña rusa, y emprender a una velocidad de 300 km por hora, como comentaba yo recién, son dos montañas rusas, ¿no? Entonces, esto requiere de cierto, no sé cómo llamarlo, fortaleza personal o habilidades intrapersonales de yo conmigo, la habilidad que tenga para lidiar con las frustraciones, la capacidad de reponerme cuando las cosas no funcionan, o sea, de reinventarme. Los emprendedores nos estamos reinventando todo el tiempo. Y también habilidades interpersonales. Yo tengo un sueño, una visión que a mí me significa y tiene un montón de valor para mí. Ahora, para mi cofundador, probablemente no. Entonces, ahí es donde necesitamos de las habilidades interpersonales para poder transmitir esa pasión, transmitir ese compromiso, esa visión de futuro al cual, digamos, se está sumando. El equipo se transforma en tu familia, es con quien llorás, con quien te abrazás. O sea, piensen que esto es un camino bastante emocional, como comentaba. La montaña rusa necesitas ese partner, ese colega, esa persona que te pueda abrazar y que te pueda dar ánimo cuando estás pinchado y con quien celebrar. Ese es el equipo, por eso lo poníamos como una cuestión de las más relevantes dentro de lo que tiene que ver con el éxito de las startups. Y por último, cuando empezás ya a dar tus primeros pasos y el proyecto empieza a caminar y tienes que contratar personas, intentar evitar contratar personas similares a uno y tratar de contratar personas en función al talento y la complementariedad que puede daros, porque eso realmente es lo que hace la diferencia. La persona indicada en el lugar indicado, en el momento indicado, es lo que hace la diferencia en que proyectos puedan escalar, ¿no? Creo que hasta aquí hemos llegado. Podemos habilitar el espacio de preguntas. No sé si alguien lo puede ver. No sé, Inma o Gio, o prefieren que lo lea yo directo. Sí, pues Leo, primero que nada, muchas gracias por tu presentación, la verdad muy, muy interesante. Si tienes algunas preguntas aquí, te la voy comentando, ¿vale? Para que tú puedas contestar. Entonces, nos comenta Dino, nos pregunta, dice que no me quedó totalmente claro el 10% versus el 10x. Si lo puedes profundizar, por favor. Sí. Este concepto lo que pretende explicar es, tú puedes hacerlo al 10% o al 100%. ¿Sí? Sería como hacerlo bien o hacerlo mal, básicamente. Hacerlo bien sería el 100, hacerlo mal sería el 10. Lo que propone Google es que es el mismo esfuerzo hacerlo al 10% que hacerlo no bien. Permítanme la expresión en el contexto del máster, de puta madre sería, como 10 veces mejor de lo que sería la entrega al 100%. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo entre hacerlo, esa palabrota que dije, y el 10% es más o menos el mismo. Lo que cambia es el tiempo de calidad y el foco que tú haces en lo que estás realizando, ¿no? A mí me pasa a diario que respondo algo así automático, casi sin pensar, luego me arrepiento, y a la siguiente que lo hago, porque aprendo, me siento, me dedico y lo hago, y me llevó el mismo tiempo, increíblemente. Y el resultado, el feedback que tengo de mi interlocutor es 10x. ¿Se entiende? Y al final no es que hacerlo 10 veces mejor significa más tiempo. No significa nada más, significa lo mismo, simplemente lo que cambia es el foco y la calidad del tiempo dedicado. Perfecto. Leo, muchas gracias. Segunda pregunta, la de Nicolás. Nos dice, bueno, gracias Leo. ¿Cuál crees que es el mejor modo de encontrar un buen equipo para empezar una startup aquí en Barcelona? Eso es una buena pregunta. Y aquí quiero volver a lo que dije al principio.
Yo no creo que tener todas las respuestas, ni mucho menos. Lo que sí me interesa mucho este tema, y soy de investigar y bastante de haber investigado en mi experiencia personal. No es que hay una manera en la que uno crea este tipo de proyectos y funcionan, porque si no, los que tienen recursos estarían creando todo el tiempo, sistemáticamente, este tipo de empresas. Y lo hacen, hoy mismo lo hacen, hay company builders, empresas que tienen muchos recursos, que traen emprendedores, tienen ideas y muchos recursos. Tú dices ahí, bueno, se van a forrar. Y tienen los mismos ratios de conversión que la media. Quiero decir, no es que hay una receta mágica, una forma de hacer las cosas que siempre funciona. ¿Pero por qué? Primero, porque es una industria incipiente. No está todo, digamos, Globo rompió todo en el sentido de que no había ni legislación. Por lo tanto, en cada caso, te diría que un poco se vuelve a empezar con la casuística, ¿no? Y al final, lo que a mí me gusta, para mí es el mínimo, por eso digo que es una pregunta interesante, el mínimo denominador común que a mí los fondos de inversión me insisten sistemáticamente tiene que ver con el equipo. El equipo es el que es capaz de lograr cosas espectaculares o cosas más o menos mediocres, digamos. Y lo que a mí me funcionó, que no significa que sea la manera ni la verdad, es primero conocer mucha gente, ¿sí? No sé si en tu caso ya tienes la idea o tienes a alguien visto, pero en particular a mí me sirvió conocer mucha gente y entrevistarme con muchos. Y hacerle caso al estómago, básicamente. A ver con quién yo sentía que podía emprender. No se olviden que es una decisión parecida a la del matrimonio, digamos. Aquí, si va bien, vas a convivir con esa persona. Por lo tanto, te diría lo que dice el libro, que es complementariedad y cuestiones que hagan que uno sea bueno en una cosa. Eso también, pero es súper importante cómo te vibra el estómago cuando trabajas con esa persona, porque lo verás mucho más que a cualquier familiar, pareja, amigo, lo que sea. Lo verás hasta en la sopa. Entonces es súper importante que te vibre el estómago, digamos, tu intuición, te diga, con este tío o esta tía yo puedo montar mi proyecto de vida, porque al final, en el camino, vamos creciendo también nosotros como personas, ¿no? Yo creo que se desconectó, se desconectó, o me parece a mí. Sí, no sé qué ha pasado. Ok. La siguiente consulta, que si escribís a todos, los atendís también, casi todo el mundo verá las preguntas. La segunda es, bueno, Leo, muchas gracias. ¿Puedes comentar de qué se trata Go4Click? Sí, Go4Click es una plataforma de e-learning que le permite a pequeños creadores y a empresas generar sus propios cursos online y poder venderlos. Con un componente relativamente innovador, y lo digo así en el marco de la startup, porque digo lo de relativamente, piense que son mercados globales, maduros, etc. Relativamente innovador, que tiene que ver con la cuestión de gamificación y la cuestión de generar comunidad. Es decir, las empresas pueden ahí generar su comunidad de alumnos y poder seguir ofreciéndoles suscripciones a sus formaciones online, generar interacciones, etc. Pero básicamente el problema que nosotros pretendemos resolver, que es lo más importante, como comentaba hoy, es la falta de engagement o participación en las formaciones online, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que venimos de mucho tiempo en donde hay aparentemente un profe que sabe mucho, en este caso yo, por ejemplo, y aparentemente una audiencia que no sabe nada, como podrían ser vosotros. Romper con ese modelo y que sea un formato más de comunidad, más de compartir, y que en esos cursos se dé esta interacción entre las personas. Muchas gracias, Leo. La siguiente consulta de Caterina es ¿cómo lidiar en las empresas grandes que al fin y al cabo resuelven el mismo problema o parecido? Uy, perdón, se me fue
estaba compartiendo. Ahí. Sí, es complejo. Cuentas con una ventaja y es la flexibilidad que tenemos las startups y la personalización. Y aquí es súper importante esto. El cliente que busca una solución en una gran corporate no es tu cliente, no es cliente de una startup. ¿Vale? No va a confiar en una startup. Nunca. Hasta que te transformes en una empresa más o menos sólida y confiable, y ahí te podrá evaluar. Y la llave, el kit de aquí de la cuestión es segmentar. Posiciónate en un lugar en el que te comparen con otras startups. Y al final, riesgo contra riesgo, ganará el discurso, digamos, ¿no? Pero creo que es algo que nos pasa muy comúnmente a nosotros los emprendedores. Emprendemos en un segmento, buscamos quiénes son los competidores, identificamos los 3, 4 a nivel global, decimos yo le compito a él. Y en realidad cuando ves los clientes de ese, nunca le podríamos vender nosotros, hasta no tener un producto y un proyecto sólido, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero ahí el desafío o la llave es segmentar. No es ese tu cliente el que va a buscar un corporate para que le solucione tu problema. El mismo problema que soluciona tu producto. ¿Se entiende? Gracias, Leo. Hay otra pregunta de Víctor. Consejos para los que tengamos una idea formada y necesitemos financiación y recursos. Muchas gracias. Ay, otra vez aprieto ahí y se me va. Consejos. Primero que nada, antes de... la semana pasada di una charla también para una universidad en Argentina. Lo primero que pensamos los emprendedores es, voy a ver quién me va a dar dinero por esta idea. Y eso es un error. Es un error porque yo le pregunto a la persona que hizo la pregunta, si tú me darías pasta para que yo pruebe algo. Me tienes que querer mucho, ¿vale? Los inversores en general, obviamente depende de la fase, depende del producto, depende del proyecto, todo, pero en general invierten cuando hay un negocio probado, no cuando hay una idea. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la primera etapa es de bootstrapping, o sea, invertirán vosotros y su familia y la gente que los quiere en el proyecto. No intenten hacer otra cosa en general, digo, estoy hablando en general, repito que puede haber casos puntuales. Pero perdemos mucho tiempo y mucho esfuerzo y foco buscando financiamiento en un estadio demasiado temprano. No te lo van a dar, es muy difícil que te den dinero, a no ser que sea una iniciativa estatal y eso que también puede ser. Entonces, ¿qué haría yo? Tengo una idea. Lo que hice con Go4Click, primero que nada, hago un prototipo. Hay muchísimas herramientas para prototipar, de hecho las usamos en el máster, herramientas para prototipar ideas, ¿vale? Prototipo. Tengo ahí un prototipo que es una web, una app, así medio atada con alambre, o unas hojas en blanco, que llevo así, te muestro, mira, cuando presiones aquí te llevará a esta hoja, y cuando presiones aquí, lo que resuelve, digamos, un prototipo con los recursos que tengo. E iría a hablar con no menos de 20 potenciales clientes. Antes de dar un solo paso y de invertir un solo duro. Haría eso, yo lo hice de hecho en Go4Click. Fui un poquito más lejos yo también. Generé una carta de compromiso de que ese tío me quería comprar. Si cuando yo desarrollo esto, ¿tú me comprarías? Todavía no le vendí, aviso de aclarar por la duda. Pero bueno, era una universidad enorme, tenía más presupuesto que la propia Generalitat de Argentina, o sea, era impresionante. Pero quiero decir, intento garantizar que lo que estoy por emprender tiene sentido. Lo que nos pasa a los emprendedores es que aceleramos en un momento en el que no hay que acelerar luego. Primero hay que pensar, hay que hablar con el cliente, hay que escuchar, hay que estar atento ahí, hay que mejorar el prototipo. Te dijeron que el botón ahí no, va arriba, ok, mejoro y voy. A ver ahora, cuando te digan, ¿para cuándo tienes este producto?
ahí podría ir a buscar a algún familiar que me quiera además mucho, que me pueda prestar para hacerlo, buscar financiamiento público, pero quiero decir, muchas veces nos apuramos, tenemos apuro en esa primera etapa, y no es una etapa para apurarse, es una etapa para explorar, para hablar con diferentes tipos de clientes, para validar, ¿este cliente me compraría? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué características tienen todos aquellos que se interesaron en mi producto? No sé, la edad, la región, el sector, el segmento. Quiero decir, no hay que acelerar ahí, hay que acelerar luego, una vez que tenés ese mercado que está esperando que tú vayas con la solución. Vale, gracias, Leo. Tenemos aquí otra cuestión. En un escenario de contar con una idea con potencial, pero recursos acotados, muy acotados, ¿la búsqueda de equipos se hace solo en base a la alineación con el propósito? En algún momento mencionaste la necesidad de crecer a una determinada velocidad, lo cual entendí casi a una imposición externa. ¿Te referías a criterios competitivos, a otra cosa? Un poco de todo. Por eso digo, al principio, la velocidad en la cual se pretende acelerar es como una especie de estándar de mercado, una especie de manera en la cual se hace esto. ¿Existen startups que no crecen así? Sí. ¿Sobreviven? Sí. Muchas veces son más sanas sanas en términos económicos, que las que aceleran vía financiamiento y que en 5 o 10 años piensen que el objetivo de una startup, porque si no, no es una startup, digamos, es hacer el exit, es salir, es vender. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, yo necesito generar valor rápido para poder, en un par de años, en el mejor de los casos, 5 a 10, poder vender el proyecto. Y para poder vender el proyecto al suficiente monto para que tenga sentido todo el camino que van a recorrer, necesita acelerar a esa velocidad. Eso lo aclaro para distinguir. No es que es obligación acelerar a esa velocidad, no. Porque muchas veces el mercado no te lo da. Pongo el ejemplo nuestro. Si nosotros estuvimos en conversaciones para que ingrese un fondo de inversión que nos dijo, chicos, aquí es apretar el acelerador. Y para dentro de 12 meses o 18 meses hacer otra ronda de inversión. Para dentro de 3 años hacer otro. Quiero decir, es un poco impuesta por la fuente de financiamiento que tú elijas. ¿Vale? Startup es este rollo. Inversión, 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 exit. ¿Sí? Lo otro, digamos, ir a un ritmo diferente, está bien también consolidar una empresa. Digamos, hay muchas empresas que empezaron como empresa y luego cogieron el ritmo más regional y luego se transformaron en esas startups. Pero lo que quiero decir es, esa velocidad es impuesta por la fuente de financiamiento que elijas. Si eliges fondos de inversión, que es lo tradicional dentro de este sector de las startups, va a ser un poco autoimpuesto. ¿Sí? Y la primera parte de la pregunta es cómo elegir los socios cuando el capital es acotado, ¿no? Sí. Y te cambio ahí te tendrás que acostumbrar a tomar decisiones en todos los ámbitos con recursos limitados. No solo elegir socios. ¿Cuánto será tu sueldo? ¿Cuánto inviertes en marketing? ¿Cuántas horas por día trabajas? Todo con recursos limitados. Entonces, es un mindset en el que hay que entrar. ¿Sí? Es una... bueno, que algunos pueden y se sienten cómodos en ese mindset, digamos, en esa mentalidad de incertidumbre, y otros no tanto. Y ahora, concretamente, ¿cómo elegir socios cuando yo, por ejemplo, cambié 2 equipos de este proyecto? Empecé con un equipo, lo cambié. Seguí con otro equipo y cambié a una persona. El equipo que tengo actualmente sufrió 2 cambios, por llamarlo de alguna manera. Los errores solo cuestan dinero. Pero no es que hay una manera en la que... Y justamente si hay una manera, luego me avisas porque yo ya me equivoqué 2 veces, digamos, ¿no?
Esto va de estar atento y de poder tomar buenas decisiones en cierta velocidad, digamos, ¿no? Porque hay que tomarlo con agilidad y si no tomas una decisión, y quizá esa decisión puede traer otro. Quiero decir, es un lindo desafío emprender, por eso, y aquí lo digo a título personal, por eso me parece tan interesante la experiencia del máster, ¿no? Porque al final tienes ahí unos tíos de la hostia, emprendedores de lunes a lunes, que se sientan contigo a aterrizar el proyecto, tu proyecto, transformar la idea en un proyecto en la calle. Lo pueden leer, ha salido hace un tiempo la nota que 6 de cada 10 proyectos que pasan por este máster se transforman en negocios reales en la calle. Quiero decir, lo mejor que he hecho yo fue rodearme de talento. Por eso no puedo hacer otra cosa más que recomendarle rodearse de talento que les ayuden a ver cuando ustedes no ven. Porque al emprendedor nos pasa muy seguido que estamos tan atravesados por todos los temas que de pronto nos vemos embarrándonos en el barro, ¿no? Levantamos la mirada y tenemos todo el salpicado de barro y nos da igual ir por ahí, y una mirada externa que haga las veces de mentor y que acompañe ese proceso, a mí me cambió el proyecto. Yo hoy no tendría Go4Click si siguiese lo que Leo piensa solamente. No tendría nada directamente. Y me parece que es súper relevante saberse acompañar, ¿no? Por eso tanto de socios como de mentores, advisors, bueno, en este caso nosotros como acompañando los proyectos en el máster, digo, no es tan relevante que tú sepas de todo como que te sepas rodear. Gracias, Leo. Bueno, vamos a ir cerrando con las dos últimas preguntas, porque creo que teníamos un poco hasta ahí de tiempo. Okay. Arnau nos pregunta, ¿cuál es tu consejo para desarrollar tu idea tecnológicamente? ¿Te asociaste con un programador o pagaste a una empresa externa para que la desarrollara? Hice las dos cosas, solo que al revés. Primero, contraté una empresa, y cuento la historia porque me parece, brevemente, porque me parece relevante. Tuve la idea, asumí el riesgo, hice el prototipo, conseguí a este tío que me dijo que me iba a comprar, luego no me compró, saqué un crédito. Digo para que vean cómo es el camino en general. Saqué un crédito. Saqué el crédito, le pagué a una consultora de desarrollo de software que me desarrolló el software. Cuando me quedé sin nafta, les dije, asóciense. Cuando se asociaron, les dije, yo hasta aquí puse X, tenéis que aportar Y para estar en función a este porcentaje. Y ahí fui tirando. Ahí conseguimos los primeros clientes y ahí, bueno, en el medio tuve que sacar a una persona del equipo, tuvimos que pagarle. Quiero decir, no es tan claro el camino, ni siquiera el camino que les estoy contando seguramente sea el vuestro. Hay que un poco ir haciendo en función a los recursos que tienen. Yo no tenía recursos, en ningún sentido. Entonces los fui construyendo. Gracias. Y bueno, José Antonio nos pregunta, ¿cómo explicas que muchas startups o aplicaciones de delivery sigan en pérdidas después de años de existencia y sigan vivas? Incluso siguen captando financiación. ¿Este océano azul se ha vuelto rojo ya? Justamente por lo que dijo en la propia pregunta está la respuesta. Siguen vivos porque siguen captando financiación. Para algunos, las valoraciones de los unicornios son una burbuja. O sea, porque la valoración de una empresa se construye en función a los que invierten. Se establece en función a lo que está dispuesto a pagar un inversor para ingresar. Y si los inversores siguen ingresando, suben la valoración sin sustento. ¿Se entiende? Entonces, por eso siguen funcionando. Pero déjame decirte algo. YouTube perdió dinero 5 años. Y mira el monstruo que soy. Al final va de qué recursos tienes para desarrollar qué estrategia, ¿sí? Por lo tanto, yo no veo mal que estén perdiendo dinero, pero están captando un mercado de la hostia, están casi planteando las reglas del mercado, digamos. Es una característica es un segmento muy particular, muy nuevo, muy incipiente, pero quiero decir, ¿cómo no dejan de existir? Porque les siguen inyectando dinero. Tan simple como eso. Y para financiar la operación. ¿Y qué hacen? Se les acaba, abren otra ronda. Por eso decía de acelerar a una velocidad en la cual
Si no estamos ganando pasta y aquí hay que seguir acelerando y seguir contratando gente y seguir abriendo un mercado y otro, y estamos perdiendo dinero. Así funciona eso. Los negocios o los proyectos que eligen ese camino, no digo que sea el camino que haya que seguir. Lo que estoy tratando es de describir lo que ocurre. Muchas gracias, Leo. Pues vamos a ir cerrando la sesión, si os parece, Giovanni. Sí, me gustaría pues otra vez agradecer a Leo por esa sesión muy interesante y también al mismo tiempo comentaros, señores, para los que están conectados en este momento, que cualquier duda tenga con respecto al máster, después de recibir toda la información, ya Leo ha mencionado algunos aspectos, es un máster muy práctico, enfocado al desarrollo de proyecto puramente para que se hagan una idea. Aparte la ratio que le mencionó Leo sobre el éxito que tienen con respecto a la implementación en el mundo real, también tenemos el hecho que se ha levantado más de 8 millones de euros en ese máster desde su creación, que es un máster que tiene 12 años, es el máster más antiguo en emprendimiento en España. No voy a comentarle más cosas, tendrán toda la información porque la sesión ha sido brillante, así que no voy a dañarla yo con información que no sea tan interesante. Sí recibirán todo, mismo la grabación, así que por mi parte muchísimas gracias a todos los participantes y sobre todo a Leo por esta charla. Para mí es un gusto, déjeme agradecer, el Tecnocampus es un ecosistema que para mí es maravilloso, obviamente en conjunción con la Pompeu Fabra, la verdad que de innovación, son pensadores con los cuales yo me quiero relacionar, así que les agradezco a ustedes por la invitación. Pues gracias Leo por tu magnífica presentación, gracias Giovanni y gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde de julio en esta masterclass y esperamos que haya sido interesante para todos y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Saludos a todos. Vaya bien. Adiós, gracias. Adiós.